Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Raimundo Rubalcaba y Ayala. No, yo soy Daniela Rubalcaba Aguilera, soy del Colegio CCH Naucalpan. Y no sé si nos permitiría hacerle algunas preguntas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Este, ¿Usted sabe cómo surgió el movimiento del 68? Bueno, el movimiento del 68 es el resultado de muchos otros movimientos. Antes que el movimiento del 68 hubo movimientos de protesta de maestros, de médicos, de ferrocarrileros. Y el movimiento estudiantil del 68 surge como protesta por el sistema educativo a nivel preparatoria y facultades profesionales. En este movimiento intervinieron, como siempre, los medios de comunicación, calumniando a los estudiantes, calumniando a los jóvenes y apoyando a un régimen fascista y represor. Así se dio el movimiento del 68. Se hicieron varias marchas, varios plantones y fue una situación de mucho valor de los jóvenes, de mucha protesta, de mucha alegría. Había la alegría clásica de los jóvenes para protestar y luchar por sus derechos, por mejorar la situación del país. Cada vez se hizo más grande el movimiento. Al mismo tiempo que era el movimiento aquí en México, en otros países, principalmente en Europa, en Francia también, surgieron movimientos de protesta de los estudiantes. ¿Qué piensa acerca de los estudiantes y profesores que se encontraban ahí? Bueno, como te comentaba, eran los profesores que apoyaban el movimiento. No todos fueron, pero sí hubo muchos profesores que apoyaban el movimiento, pues eran excelentes maestros, no porque hayan sido maestros de mi generación, pero eran excelentes maestros con mucha conciencia social, con el interés de ayudar a la juventud, de apoyarlos y de cambiar la situación del país. Eran maestros de avanzada, de mucha cultura, de muchos conocimientos, y sobre todo eran grandes humanistas, por eso apoyaban a los estudiantes. Y de los estudiantes, ¿qué te puedo decir? Eran jóvenes con mucha conciencia social, con mucha valentía, con mucha decisión de participar en las luchas sociales, de modificar el sistema que había y que sigue estando en México. Y eran jóvenes muy valientes, muy aguerridos y muy alegres. De las manifestaciones que había habido hasta esa época, fueron las de más alegría, las de más entusiasmo para pelear, por luchar por sus intereses, por solucionar las necesidades de los jóvenes estudiantes. ¿Usted asistió a alguna de estas manifestaciones? Sí, no nada más yo, fuimos mi esposa, mis hijos y yo asistimos a todas las manifestaciones, con excepción de la de Tlatelolco. Teníamos hijos pequeños y no fuimos porque era un poco complicado llevarlos a ese meeting que iba a ser en Tlatelolco. Pero nunca nos imaginábamos que iba a surgir ahí la barbarie del gobierno de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Barbarie que ha sido clásica de todos los regímenes fascistas y represores. Fue una masacre horrible. Yo recuerdo que esa tarde no fuimos a la marcha, pero ya al anochecer pasaban camiones del ejército
que llevaban a muchachos y a muchachas estudiantes al campo militar número 1. Nosotros vivíamos cerca de ahí y veíamos cómo ingresaban al campo militar centenares de jóvenes que después desaparecieron. Y como siempre, la televisión, los periódicos gobiernistas, todos ellos criticando las actitudes de los estudiantes y levantándoles falsos, calumniándolos y diciendo, repitiendo lo que Gobernación les había indicado. Gobernación les dio línea a todos los medios de comunicación y entonces se supo. Fíjate que yo tengo un primo hermano que en esa época estaba en París y él tuvo más información de lo que sucedió en Tlatelolco que nosotros aquí. Nosotros nos informamos por compañeros, por amistades que teníamos que participaban en ese mitin. Incluso unos familiares vivían en el edificio Chihuahua. La narración que hacen ellos está inscrita en el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Hay un testimonio de la esposa de mi primo hermano y fue una masacre porque ahí también colaboró el clero político colaboró porque cerró las puertas de la iglesia y los muchachos no pudieron entrar, trataron de protegerse entrando a la iglesia y le cerraron la puerta con anterioridad. No había por dónde salir de la plaza de Tlatelolco. Por eso hubo muchísimos muertos, muchos desaparecidos. La Cruz Roja también intervino en retirar cadáveres, en retirar heridos que después desaparecieron, nunca fueron encontrados. Entonces fue una de las noches y de los días y de los tiempos más tristes para los jóvenes mexicanos. A partir de ahí vino un retiro, como un temor de los jóvenes que nosotros, mi familia y yo hemos criticado mucho. No ha habido jóvenes de tanta lucha, con tanta conciencia social, que luchen por los verdaderos intereses del país, por los intereses de la sociedad, por los intereses de las personas más humildes, más pobres, más desprotegidas. Hasta el año pasado que surgió el movimiento 132, y fíjate qué contradicción, surge en una escuela particular. Nadie pensaba que iba a saltar la liebre, y saltó. Nosotros participamos en un mitin en esos días en Tlatelolco y nos dio muchísimo gusto, una gran alegría ver que nuevamente había jóvenes, no muchos, pero sí hubo jóvenes que participaban de ese movimiento, dando un giro al proceso de selección de las elecciones presidenciales. Le dio un giro, transformó lo que se pensaba que era un triunfo fácil de Peña Nieto, lo transformó en una lucha muy difícil para ellos, para los medios de comunicación, para las élites políticas, para los poderes fácticos, y tuvieron que recurrir, como siempre lo han hecho, el PRI y sus achichincles, el Partido Verde y el PANAL, tuvieron que recurrir, como siempre, a la venta de los votos, a la compra de votos, al soborno a la sociedad. Yo no culpo a la sociedad porque hay personas tan pobres que con cualquier cosa que les den, para ellos es una cosa muy grande. Es una de las tristezas que padece nuestro país, uno de los males más terribles que padecemos. La necesidad, la miseria en la que viven millones de mexicanos y que pues aceptan cualquier dádiva, casi como una limosna, la aceptan y van a disfrutarla un día y van a padecer durante 6 años o más el haber votado por el PRI.
¿Qué opina de la masacre de Tlatelolco? No es la que me preguntaste. Sí. ¿Usted cree que los medios de comunicación ocultaron la información, como ya había dicho? Por supuesto, te he repetido que la influencia de los medios de comunicación, el duopolio político que ahorita está recibiendo los beneficios, el pago de haber apoyado desde mucho antes del movimiento del 68, siempre apoyaron a los gobiernos priistas en la lucha de los ferrocarrileros, apoyaron para que detuvieran a los principales líderes, los encarcelaran, a Valentín Campa, a Demetrio Vallejo, incluso a David Alfaro Siqueiros y otros grandes hombres que ha dado México, estuvieron encarcelados, tratando de reprimir al pueblo de México, de impresionarlo para que no protesten, para que no levanten la voz en contra de la injusticia, en contra del atraco que está haciendo el gobierno de ellos. Y eso, como te digo, es desde tiempos inmemoriales, desde que el PRI gobernó durante 70 años, con excepción de la época de Lázaro Cárdenas, del Río. ¿Por qué cree que el gobierno reprimió a los estudiantes y a toda la manifestación? Lo reprime porque tiene miedo, como dice una canción de Morena, nos reprimen porque tienen miedo, tienen miedo de que el pueblo se levante, de que el pueblo proteste, pero va a llegar un momento en que el pueblo, los estudiantes, los campesinos, los obreros, van a darse cuenta de que están viviendo sojuzgados, de que estamos viviendo para beneficio, trabajando para beneficio de los grandes monopolios, de los poderes fácticos de las transnacionales. A pesar de que muchos estudiantes, y esto sí es una crítica seria, muchos estudiantes están estudiando, se supone que se están preparando y que se han dado cuenta de que el gobierno está vendiendo al país, de que está apoyando a las transnacionales en perjuicio de los campesinos, en perjuicio de los obreros, de los trabajadores, de los maestros y de los mismos estudiantes. Sí. Deténme tantito.